Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles. Bueno, oiga, pues qué interesante se pone el tema de la reforma eléctrica. Bueno, la reforma eléctrica, tal como se conoce, hoy fue un tema que abordó el presidente y que comentó a los priistas. El mensaje es interesante porque ya empezaron las reacciones. Las reacciones son naturales cuando los partidos políticos no tienen una agenda propia. Por supuesto que en la Cámara de Diputados está el PRI, PAN y PRD, el Movimiento Ciudadano, todos están en contra, porque obedecen a intereses de los empresarios que se llaman de las energías limpias, que ni lo son tanto, Ya a estas alturas conocemos cómo se manejó relacionado con los empresarios que tienen intereses en mantener sus privilegios. 420 mil millones de pesos por puros subsidios a los empresarios, me parece una exageración. Y el presidente habló pues que se rebelen, que no vayan en contra del ideario que tienen como partido. Es interesante el tema porque, a saber, se ha trabajado de manera política, se ha dado a través de lo que es la operación política, el modelo que presentará esta iniciativa de ley el próximo mes de abril. A ver, ¿cuál es el problema con el PRI? No hay problema. El problema lo tiene Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, se hace llamar Alito. ¿Por qué lo tiene él? Bueno, porque Alejandro Moreno Cárdenas tiene que responder a sus patrones, que son los de Sí por México, cabezas visibles, Gustavo de Hoyos Walter y Claudio Jicotenca González Guajardo. La gran mayoría de los diputados y diputadas, fíjense qué interesante, parece abierta la votación que se llevará a cabo en la Cámara de Diputados, y no lo es tanto. Si alguien se ha encargado de operar políticamente, ni siquiera es Ignacio Mier Velasco. Él cumplió con subir la iniciativa a las Comisiones Unidas. Ya ve que quisieron reventar esa sesión. Bueno, después de eso, ¿qué sigue? Pues ya, una vez que dictaminen las Comisiones Unidas, las de Energía y Puntos Constitucionales, entonces sigue subirla al Pleno. Ese va a ser un tema muy interesante porque subirla al Pleno equivale a empezar a escuchar, y la van a querer retardar. La intención era llevarla hasta el límite, es decir, no presentarla al Pleno, porque esa era la intención del PRI, para darnos, como siempre, el atolito con el dedo. Decirle a los electores en los estados, 6 estados tendrán elecciones este año, tema meramente electoral para el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y un tema de interés nacional para lo que es, en este caso, para lo que es el gobierno federal. Le voy a dar la información, obviamente estoy en ello. El traicionar los postulados del PRI es un tema que poco se ha tocado, pero más allá de esto, ¿cuántos votos tendría el presidente de la República con los acuerdos a los que ha llegado con líderes priistas? Porque los ha tenido. ¿Van a ir en contra del ideario de Cárdenas? Cuestiona el presidente del PRI y pide que aprueben la reforma, pero les dijo, les mandó el mensaje en la conferencia de prensa matutina de hoy. No, bueno, pues rebélense, eso ya está cantado, se lo explico ahorita. Mire, el jefe del Ejecutivo puso como ejemplo lo que ocurre en España, donde las empresas eléctricas mantienen precios elevados de la luz y gas natural, por lo que pidió que a los diputados priistas no actuar en contra del ideario de Lázaro Cárdenas, de Adolfo López Mateos. Le citó personajes emblemáticos del Partido Revolucionario Institucional. Ahora, ¿qué tanto peso tiene el PRI en estos momentos cuando se está en las Comisiones Unidas? Le digo la de Energía y Puntos Constitucionales. Realmente el PRI no tiene mucho para dónde correr. Peor aún, Alejandro Moreno Cárdenas, el tal Alito, pues no tiene ni siquiera la mayoría de sus propios diputados, que lo han hecho a un lado en diferentes ocasiones. El presidente tiene la oportunidad de defender, sí, dijo esto, de los diputados priistas. El PRI tiene la oportunidad de defender el interés público en la aprobación de la reforma eléctrica, y sería una vergüenza que se ponga de lado las empresas extranjeras. Esto lo dijo el presidente de la República hoy en su conferencia matutina. Va a ser una vergüenza que el PRI se ponga del lado de las empresas extranjeras. Quien entrega los recursos naturales del país es traidor a la patria. Bueno,
de esos tenemos varios que están en capilla. El PRI tiene la oportunidad de defender el interés público, está de por medio de la economía popular, dijo el presidente en su conferencia de prensa matutina. Si no se aprueba esa reforma, van a seguir medrando las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Puso el ejemplo que es muy palpable, el ejemplo relacionado con España, donde los ciudadanos españoles pues ya no hayan qué hierbas cocer para acabar con esa hegemonía y los precios estrafalarios que impusieron las empresas privadas. La reacción fue inmediata. Uno de los primeros en ser llamados a colaborar en el gobierno de la Cuarta Transformación fue Quirino Ordaz Coppel, y él va ya como embajador a España. Se especuló mucho sobre Quirino Ordaz Coppel respecto a que podría ser un acuerdo, que pudo haber hecho un acuerdo con Andrés Manuel López Obrador. A ver, pero ya lo expulsaron del PRI. Lo que pasa es que el PRI se empieza a quedar solo, en solitario pues, porque eso es un hecho. La Comisión Nacional de Justicia del PRI expulsa a Quirino Ordaz del partido. Ya hizo oficial la expulsión de Quirino Ordaz Coppel, ex gobernador de Sinaloa del partido, tras aceptar la Embajada de México en España. Ya se había dicho, ¿no? Nada que ver con partidos políticos, pero ellos, los priistas no van a entender esto, porque tienen una prioridad, atender lo que les diga la organización, los dueños del PRI, PAN y PRD, Sí por México. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI ya hizo oficial la expulsión de Quirino Ordaz Coppel, ex gobernador de Sinaloa del partido, tras aceptar la Embajada de México en España, cargo ofrecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la sesión celebrada el 31 de marzo de 2022, en el pleno de esta, resolvió por mayoría de votos de sus integrantes expulsar a Ordaz Coppel de las filas del partido por haber cometido actos de indisciplina grave en contra de las determinaciones del Consejo Político Nacional, como lo señala el artículo 250 de los estatutos. Bueno, si estatutos vamos, ni siquiera Alejandro Moreno Cárdenas tendría que estar en el PRI. Y ahí está Quirino Ordaz cuando tomó protesta como embajador en España. Muy bien, pero el tema salió a relucir hoy, porque el presidente hizo declaraciones, pues es que está bien claro. Mire, le explico a usted. Es natural que los diputados, porque está en la Cámara de Diputados la iniciativa de ley, vayan a votar, y les llamó, no se sometan. ¿Por qué el no sometimiento? Bueno, porque todo lo que es la parafernalia del control político en estos momentos está en manos porque Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, ellos tienen una agenda bien clara, está definido hacia dónde van. Pero ya se dieron cuenta los del PRI que el presidente operó muy bien con gobernadores, ahora ex gobernadores, que tienen peso político, y eso no se ha dicho. O sea, ¿cómo el presidente consiguió esos votos para la causa de la reforma eléctrica? Porque es algo que hace falta en el país. Más allá de que si se sometió a John Kerry, el funcionario de los Estados Unidos, no se sometió. No hay cabildeo, no hay nada más que la aprobación de esa ley, que es de beneficio para el pueblo de México. Que no lo entiendan, bueno, eso también se entiende, eso también se comprende, que no quieran votar a favor, pero se enfrentan al pueblo de México, y ese es el gran problema para ellos, que se van a enfrentar a un pueblo muy despierto, a un pueblo mexicano muy despierto, que no está dispuesto a pagar como pagan en España, y que cobraría factura política incluso en un momento dado en que se pudiera aprobar o rechazar esta reforma político-electoral. Le digo que el presidente de México comentó respecto a este tema, pues es necesario que se rebelen, pero esto tiene por supuesto, tiene un mensaje implícito para un bloque de diputados que no seguirían lo que el PRI les ordene. Escuche usted. Esa como primera pregunta, presidente. Pues que se rebelen y que se pongan del lado del pueblo para que sean auténticos representantes populares. Va a ser una vergüenza el que se ponga del lado de las empresas extranjeras
que recuerden lo que decía el general Cárdenas: quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es traidor a la patria. Tienen la oportunidad de defender el interés público. Está de por medio la economía popular. Si no se aprueba esa reforma, pues van a seguir medrando las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Y miren lo que está sucediendo en Europa. Ayer lo hablábamos, en España. Esas empresas particulares, que son las que predominan en México, porque se les abrió la puerta en el periodo neoliberal, pues tienen tarifas elevadísimas. Entonces, sí es importante fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Nada más que piensen que la Comisión Federal de Electricidad fue creada por el general Lázaro Cárdenas del Río, y que piensen que Adolfo López Mateos nacionalizó en 1960 la industria eléctrica en beneficio de los mexicanos. Entonces, ¿cómo el PRI va a actuar en contra del ideario del general Cárdenas y de Adolfo López Mateos? ¿En qué se van a convertir? Ojalá y los dirigentes los dejen en libertad a los representantes populares, a los legisladores, y que cada quien vote de acuerdo a sus convicciones, a lo que le dicte su conciencia, en absoluta libertad. Que no sea un asunto cupular, que no los coopten. Pero hay tiempo y ojalá, si ya habían presentado esa iniciativa, pues ojalá y la sostengan, que debatan más al interior de sus fracciones, incluso otros partidos. Y además, presidente, en este caso, pues el me falló ahí el sonido, pero ahí está. Mire, el presidente de la República sí tiene ya un trabajo político dentro del mismo PRI, porque tuvo que operar con líderes priistas, y Alejandro Moreno Cárdenas se queda cortito y se está quedando solo. La reforma eléctrica avanza, va a pasar, de mí se acuerda, se presenta el próximo mes de abril, y ahorita están a todo lo que dan, queriendo frenarla. No creo que puedan. ¿Usted cree que puedan? Yo no creo, porque van a enfrentar un costo político muy elevado, y eso lo sabe el PRI-PAN-RD, lo van a enfrentar. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.